Nunca pensé que la traición sonara, pero esa noche sí. Fue un susurro. La voz de mi esposa, baja y aguda, se coló por la rendija de una puerta entreabierta. Está demasiado débil para defenderse, dijo. Su tono no era cansado ni triste. Era burlón, frío. Y entonces otra voz se unió a la suya. La voz suave y experta de un hombre que había visto demasiadas veces en los tribunales con trajes elegantes estrechando manos como si fuera el dueño del mundo, su abogado. Se rieron, de mí, de la vida que había construido, de los sacrificios que había enterrado en mis huesos. Me quedé paralizada en el pasillo con una mano apoyada en el marco de madera. La casa estaba en silencio, pero en ese momento cada crujido del suelo, cada tic-tac del reloj parecía resonar con más fuerza que mi corazón. Podría haber empujado la puerta, podría haber entrado furiosa gritando, exigiendo respuestas, pero en cambio me quedé quieta. Porque en ese silencio me di cuenta de algo: todo lo que creía sólido ya se había ido. Durante años me había sacrificado por esta familia, madrugadas que se convertían en noches de insomnio, turnos extra, comidas perdidas, cumpleaños perdidos. Mi cuerpo cargaba con el peso de la supervivencia, pero mi corazón con el peso de la lealtad, y sin embargo la lealtad no tenía voz en esa sala. La risa del abogado fue áspera. No te preocupes, dijo. Hombres como él ni se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Firmará lo que le pongamos delante. Es predecible. Sentí una opresión en el pecho, pero no sentí ira. Solo una especie de claridad hueca. Metí la mano en el bolsillo sin pensar y toqué el viejo reloj que mi padre me había dejado. El cristal estaba rayado, la correa desgastada, pero aún sonaba. Él solía decir: el tiempo es el único testigo que nunca miente. Y por primera vez entendí lo que quería decir. Cerré los ojos y dejé que sus voces me inundaran. Cada palabra, cada insulto, cada plan, creían que era demasiado ciega, demasiado ingenua, demasiado rota para verlo. Lo tendrá todo, dijo el abogado. La casa, las cuentas del negocio, incluso la custodia si quieres. No se opondrá. La voz de mi esposa bajó un poco, pero era más nítida que el cristal. Bien, de todas formas nunca era suficiente. Solo necesito terminar con esto. No recuerdo haber respirado mientras estaba allí de pie. Mis manos estaban firmes, pero en mi interior algo viejo y pesado se quebró. Años de confianza esfumados en un instante. Pensé en las noches que llegaba tarde a casa con las manos ampolladas solo para poner comida en esta misma mesa. Pensé en cómo había vendido el terreno de mi padre para financiar su primer sueño empresarial, sonriendo cuando ella sonreía, orgulloso cuando se sentía orgulloso. Cada sacrificio había sido una piedra en los cimientos de nuestra vida. Pero ahora veía la verdad: ella había estado cavando bajo ella todo el tiempo. No me moví hasta que la risa se desvaneció en el movimiento de los papeles. Enderecé la espalda, me limpié el dolor de la cara y abrí la puerta con cuidado. Ambos levantaron la vista. Mi esposa abrió mucho los ojos por un instante, pero luego lo disimuló con esa misma mirada fría que había visto tantas veces. El abogado ni siquiera se inmutó, simplemente se recostó satisfecho. «Oh», dijo ella sonriendo levemente. «Llegaste a casa antes de lo que pensaba». Asentí. Mi voz no tembló. Había poco tráfico. Entré en la habitación como si no hubiera oído nada, como si mi mundo no se derrumbara bajo mis pies. Dejé las llaves en la encimera mientras el reloj marcaba el tiempo en mi bolsillo como un recordatorio: todavía no. El abogado me miró con la arrogancia que solo los hombres que se benefician del dolor pueden mostrar. Ni siquiera se molestó en levantarse. «Buenas noches», dijo con naturalidad. Forcé una sonrisa. «Buenas noches». El silencio que siguió fue más denso que cualquier discusión. Mi esposa evitó mirarme hojeando papeles con falsa calma. Me ardía el pecho, pero me lo tragué. Porque supe en ese mismo instante que si mostraba mi dolor ganarían. Si alzaba la voz sería exactamente lo que creían: débil, predecible, desechable. Así que elegí el silencio. Pasé junto a ellos con paso firme y me serví un vaso de agua. Mi mano rozó de nuevo el borde del reloj y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se asentaba en mí: no paz ni perdón, sino algo más fuerte. Una decisión. No gritaría, no rogaría, no me derrumbaría. Habían confundido mi silencio con debilidad. Pero mi silencio se convertiría en mi arma más afilada.
Me senté a la mesa frente a ellos dejando que el silencio se alargara más de lo que me permitía la comodidad. Por fin mi esposa habló con voz tensa. Estábamos repasando unos asuntos de negocios. Asentí. Seguro que sí. El abogado sonrió con sorna como retándome a insistir. Pero no lo hice. Bebí el agua lentamente sin apartar la mirada de la suya. Se movió ligeramente, y su sonrisa se desvaneció solo por un instante. Mi esposa intentó cambiar de tema. Me preguntó si había cenado, si el trabajo me cansaba, como si fuéramos una pareja normal en una noche cualquiera. Respondí con cortesía, con palabras sencillas y un tono sereno, pero por dentro sentía un calor abrasador, porque lo había oído todo. Cuando finalmente me levanté para salir de la habitación me vi fugazmente en el espejo del pasillo. Mi cara seguía igual pero mis ojos no. No eran los ojos de un hombre que aún intentaba aferrarse. Eran los ojos de un hombre que ya se había soltado. Fui a nuestro dormitorio y me senté en el borde de la cama. Saqué el reloj del bolsillo y le di cuerda con cuidado escuchando el tic-tac constante. El reloj de mi padre, la dignidad de mi padre, el recordatorio de mi padre. El tiempo diría la verdad. Me recosté mirando al techo mientras mi mente repasaba cada palabra que acababa de oír. Débil, desechable, predecible. Me repetí esas palabras no como heridas sino como combustible. Porque no me conocían. En realidad no. No iba a pelear como esperaban. No iba a derrumbarme como ellos esperaban. Iba a esperar. Y luego iba a elegir el momento. Y cuando ese momento llegara todo sería tranquilo. Pero sería definitivo. El reloj marcaba el ritmo en la oscuridad a mi lado firme como mi respiración. Desde esa noche nada entre nosotros volvería a ser igual. A la mañana siguiente la casa se sentía diferente. Quizá por fin la veía tal como se había convertido. Las paredes que una vez pinté con mis propias manos parecían más frías. La risa que antes resonaba en el pasillo había desaparecido, reemplazada por un silencio roto solo por su voz aguda y distante, hablando por teléfono mucho después de la medianoche. Ahora me fijaba en todo. La silla vacía en la cena, las excusas rápidas, cómo revisaba su teléfono como si mi presencia no significara nada. Antes me preguntaba cómo me había ido el día. Ahora no preguntaba nada. Una noche me senté a la mesa con un plato de comida que se había enfriado. Llegó tarde, tirando su bolso sobre la encimera sin siquiera mirarme. ¿No me esperaste?, preguntó ella. Mantuve la voz serena. Sí, la comida aún está caliente si quieres. Ella negó con la cabeza sirviéndose una copa de vino. Ya comí. No eran las palabras. Era el tono. Como si yo fuera solo un mueble más en la habitación desapercibido e innecesario. Nuestros hijos empezaron a imitarla. Mi hijo que antes corría a mis brazos con rapidez, ahora apenas levantaba la vista de sus juegos. Mi hija que solía contarme cada detalle de su día, empezó a dar respuestas de una sola palabra. ¿Todo bien en la escuela?, le pregunté una noche. Ella se encogió de hombros con la mirada fija en su teléfono. Lo intenté de nuevo. ¿Necesitas ayuda con la tarea? No, mamá ya ayudó. Fue más profundo de lo que esperaba. La distancia no era suya sino suya, moldeándolos con susurros que no podía oír pero que sentía a diario. Me encontré vagando por las habitaciones a altas horas de la noche, recordando cuando esta casa se sentía viva. Aún podía vernos jóvenes, riendo mientras pintábamos estas mismas paredes. Recordé las noches que trabajé doble turno para que pudiéramos comprar esta casa, el orgullo que sentí cuando finalmente tuvimos las llaves. Cada rincón llevaba mi sudor, mi sacrificio, y sin embargo ahora me sentía como una intrusa. Una noche me senté solo en la sala, con la lámpara proyectando una tenue luz, y saqué el reloj de mi padre. El tic-tac era débil pero constante. Le di cuerda con cuidado como él me enseñó. Solía decir, cuando las personas pierden el rumbo el tiempo les mostrará quiénes son realmente. Me aferré a ese pensamiento. El silencio entre nosotros se hacía más profundo cada día. Me hablaba menos a mí y más a su teléfono. Sus llamadas nocturnas de trabajo resonaban por las paredes. La oía reír pero no era la risa que recordaba. Era más aguda, más fría. Una noche lo intenté de nuevo. ¿Has estado ocupado últimamente? Apenas me miró. Alguien tiene que seguir adelante. Asentí lentamente tragándome las palabras que quería decir. Porque si las decía,
las tergiversaría y me convertiría en el villano de su historia. Así que me quedé callado, pero por dentro algo estaba cambiando. Los niños también empezaron a elegir su bando sin siquiera darse cuenta. En la cena se reían de sus chistes incluso cuando eran a mi costa. Ella los animaba con una sonrisa. Me obligué a sonreír también, aunque sentía una opresión en el pecho. Me dije a mí misma que no debía culparlos. Eran jóvenes, no podían ver los hilos que ella manejaba. Pero pude. Una noche después de que todos se hubieran acostado, pasé por delante de su oficina. La puerta estaba entreabierta y la luz se filtraba por el pasillo. Había papeles esparcidos sobre el escritorio. Entré con el corazón firme y las manos tranquilas. No buscaba problemas, solo quería entender. La primera página que tomé me dejó paralizado. Documentos de propiedad. Mi nombre faltaba. El suyo estaba escrito en negrita. Escrituras, transferencias, firmas que no reconocí. Un papel se me resbaló de la mano y cayó al suelo. El sonido pareció resonar por la habitación más fuerte que un trueno. Me quedé mirando las palabras con la garganta seca. Todo lo que construimos ahora reposa cuidadosamente en su nombre. Sentí el peso del reloj en mi bolsillo, haciendo tic-tac, recordándome que debía respirar, recordándome que debía esperar. Guardé los papeles con cuidado alineándolos exactamente como los encontré. No podía saber que los había visto. Todavía no. Salí de esa habitación con la mandíbula apretada y el pecho ardiendo. Mi silencio ya no era solo supervivencia, era estrategia, porque ahora lo sabía. Y una vez que veas la verdad, nunca podrás dejar de verla. Las cenas familiares solían significar algo para mí. Eran los raros momentos en que la casa se sentía viva, cuando las voces se unían y se compartía la comida, cuando hasta las más pequeñas victorias de la vida parecían dignas de celebración. Pero esa noche, sentado a la larga mesa de madera que había comprado años atrás con mi primer sueldo generoso, el aire estaba denso. Los platos estaban llenos, los vasos levantados, pero el calor había desaparecido. Mi esposa se sentó a la cabecera de la mesa, con una amplia sonrisa y palabras cortantes. Se rió demasiado fuerte, como si quisiera que todos vieran su alegría, pero pude sentir el tono cortante en su voz. No se reía conmigo, se reía de mí. ¿Saben? Empezó mirando a nuestros familiares. ¿Todavía no sabe cómo administrar bien el dinero? Te juro que a veces pienso que se volvería loco si no mantuviera las cosas en orden. Se oyeron algunas risas en la mesa. Forcé una sonrisa sin apartar la vista de la comida. Uno de mis primos preguntó, ¿en serio, después de todos estos años? Ella asintió, removiendo su vino. Ah, sí. Si no me hubiera hecho cargo, probablemente seguiríamos viviendo en ese pequeño apartamento. O bendito sea, trabaja duro. Pero seamos sinceros, trabajar duro no es lo mismo que trabajar con inteligencia. Esta vez la risa se hizo más fuerte. Mi hija soltó una risita nerviosa. Mi hijo me miró a mí y luego a ella sin saber cómo reaccionar. Por dentro sentí una opresión en el pecho, pero por fuera mantuve la calma. Corté un trozo de pan, mastiqué despacio y no dije nada. La humillación tiene un sabor. Es amargo, seco y se te pega en la garganta por mucha agua que bebas. Recordé las noches que trabajaba doble turno para pagar la hipoteca. Recordé la vez que vendí el terreno de mi padre para invertir en sus sueños, sonriendo a pesar del dolor porque creía en ella. Sin embargo, allí estaba yo, reducida a una historia para su diversión, despojada de mi dignidad frente a la misma familia que una vez cargué a mis espaldas. Alguien le preguntó sobre su negocio y ella se iluminó hablando de ganancias, planes y nuevos proyectos. Lo hizo parecer como si cada logro fuera solo suyo, como si yo no hubiera movido un dedo. ¿Y él?, dijo, señalándome con su vaso. Solo me sigue. No entiende ni la mitad de lo que hago, pero no importa. Algunos hombres están hechos para seguir, no para liderar. Las palabras me dolieron, pero las tragué sin pensarlo. Sonreí cortésmente, asentí en los momentos oportunos, dejé que creyeran lo que quisieran, porque sabía que el silencio me protegería mejor que la ira. Mi primo se inclinó hacia mí y susurró, ¿estás bien? Asentí. Estoy bien, pero no lo estaba. Cuando terminó la cena y todos empezaron a irse, me quedé en la puerta agradeciéndoles su presencia. Mi esposa seguía riendo con un grupo de familiares, su voz resonaba por la sala como un himno de victoria. Al salir a tomar aire lo vi, nuestro vecino.
viejo callado de esos que nunca hablan mucho pero siempre lo ven todo. Se acercó lentamente con las manos cruzadas a la espalda. «Lo has hecho muy bien», dijo en voz baja. Forcé una sonrisa. ¿Qué opción tenía? Me observó un instante, con la mirada fija. Luego se acercó más. Su voz era baja, pero tenía una fuerza que me hirió más profundamente que cualquier insulto de aquella noche. «No dejes que te coman el alma, hijo». Las palabras me impactaron más que cualquier otra cosa, porque así era exactamente como las sentía, pieza a pieza me consumían sin dejar rastros salvo silencio y sombras. Asentí, pero tenía la garganta demasiado apretada para responder. Al darse la vuelta para irse se detuvo. «Espera aquí», dijo. Unos minutos después regresó y me puso algo en la mano. Un sobre. No me explicó nada ni me miró a los ojos. Simplemente dijo: «Léelo cuando estés sola». Sentí su peso al instante. Me temblaban los dedos al guardarlo en el bolsillo. De vuelta adentro, mi esposa seguía entreteniendo. Seguía actuando para su público. Apenas notó mi presencia. Me disculpé en silencio y subí las escaleras, cerrando la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la lámpara de noche. Me senté en el borde de la cama y saqué el sobre lentamente. Por un momento simplemente lo sostuve mirando fijamente los pliegues, sintiendo mi pulso acelerarse en las yemas de mis dedos. Luego lo abrí. Los papeles que contenía me hacían temblar las manos. Documentos de propiedad, transferencias bancarias, planos detallados, cada paso diseñado para borrarme de todo lo que había construido. No separación, no distancia, borramiento. Mi esposa no solo me abandonaba, intentaba eliminarme por completo como si nunca hubiera existido en esta vida que compartíamos. Dejé los papeles con la respiración entrecortada y el corazón latiéndome con fuerza. Tomé el reloj de mi padre y le di cuerda lentamente. El tic-tac era constante, me anclaba, me recordaba que debía aguantar. Porque ahora lo sabía. Esto no fue solo una traición, fue una guerra. Y las guerras no se ganan con ruido, se ganan con paciencia. Esperé a que la casa se quedara en silencio antes de abrir el sobre. Me temblaban las manos como si el papel mismo llevara veneno. Las palabras que contenía no eran solo jerga legal sino cuchillas afiladas contra mí. Línea a línea vi cómo mi vida se desmoronaba. Cuentas que creía seguras ya estaban marcadas para ser divididas. Propiedades a su nombre. Incluso la custodia de nuestros hijos escrita como un acuerdo cerrado mucho antes de saber que había una guerra. Me quedé allí sentado mirando la letra ordenada, recordando la tierra que tenía en las manos el día que vendí el terreno de mi padre. Ese pedazo de tierra era más que tierra, era el último pilar de su nombre. Lo vendí porque ella quería abrir su negocio, porque decía que necesitaba sentir su propia independencia. Creí que estaba construyendo sus sueños. Ahora lo veía aquí como otro activo bajo su control. Sentí una opresión en el pecho, pero no grité ni salí corriendo por el pasillo para preguntar por qué. En cambio, guardé los papeles en el sobre y lo guardé en el cajón donde guardaba el viejo reloj de mi padre. El reloj se había parado hacía años, pero aún así le daba cuerda cada noche. No para saber el tiempo, sino para recordarme que todo se puede restaurar con paciencia. Ese ritual se convirtió en mi ancla. Durante el desayuno se sentó frente a mí con el teléfono apoyado en la taza de café. Su sonrisa se iluminó cuando apareció un mensaje en la pantalla. No se dio cuenta de que la estaba mirando. No le importó. «¿Estás tranquilo hoy?», dijo ella finalmente levantando la vista. Forcé una pequeña sonrisa. Solo estaba pensando en el trabajo. Ella asintió, indiferente, ya de vuelta a sus mensajes. Fue entonces cuando comprendí que el silencio sería mi arma. Ella creía que mi silencio significaba debilidad. Creía que estaba ciego. Esa tarde llamé a un número que había guardado durante años. Un hombre al que una vez ayudé cuando tenía dificultades con su consulta. Me contestó con la misma voz tranquila que recordaba. «¿Confías en mí?», preguntó después de que le expliqué. «No tengo muchas opciones», dije. «Pues empieza poco a poco», me dijo. «Muévete lo que puedas sin hacer ruido. Que no se dé cuenta de que has visto algo». Así lo hice. Transferí cantidades que no levantaran sospechas, solo las suficientes para mantener algo seguro. Cada paso fue cuidadoso, deliberado. Sentía como si caminara sobre hielo delgado, cada movimiento resonando bajo mis pies.
Por la noche, cuando ella dormía, me sentaba en el escritorio y volvía a leer los documentos subrayando las frases más dolorosas, palabras como custodia exclusiva e incompetencia financiera. Me pintaban como un hombre incapaz de valerse por sí mismo. Sin embargo, con cada señal de su traición mi determinación se agudizaba. Una noche, mientras le daba cuerda al reloj de mi padre, pensé en las noches que él se sentaba a la misma mesa con sus manos ásperas entrelazadas, su silencio siempre pesado pero nunca débil. Recordé el día que me dijo: un hombre no necesita alzar la voz para ser escuchado, solo necesita saber cuándo hablar. Esas palabras volvieron a mí ahora como una brújula en la tormenta. Mi amigo abogado me invitó a su despacho una noche tarde. Las persianas estaban bajadas y el aire olía a libros viejos y café. Deslizó otra carpeta por el escritorio. «Lee esto», dijo suavemente. Dentro había copias de correos electrónicos, las palabras de mi esposa enviadas a su abogado, palabras sobre mí. Cómo fui demasiado confiado, cómo nunca me daría cuenta de lo que estaban haciendo hasta que todo terminara. Me ardía la garganta al leerlos. «¿De verdad se lo cree?», pregunté. Se recostó mirándome con ojos que habían visto a demasiados hombres destrozados. «Cree que estás demasiado ciego para contraatacar». La habitación se quedó en silencio. Sentí el peso de esas palabras asentarse en lo más profundo de mí, más pesado que cualquier humillación que hubiera soportado hasta entonces. Pero bajo ese peso, algo más se agitó. No era ira, no era desesperación, algo más frío, más silencioso y mucho más peligroso. Solía creer que mi casa era una fortaleza, que las risas en el pasillo y las manitas que me tiraban de la camisa eran prueba de seguridad. Pero últimamente las paredes se sentían más frías, y las voces que más amaba se volvían agudas, con palabras que no parecían propias de un niño. Empezó con pequeñas cosas. Mi hija mayor dejó de mirarme a los ojos durante la cena. Mi hija evitaba sentarse a mi lado, prefiriendo el lado de su madre. Me decía a mí misma que simplemente estaban creciendo, encontrando su propio espacio. Pero la verdad se derrumbó cuando mi hija menor, la que solía correr a mis brazos después de la escuela, me miró una noche y me preguntó con inocente crueldad: «Papá, ¿pronto nos vamos a quedar pobres?». La pregunta me dejó paralizado. Su cuchara tintineó contra el cuenco, sus ojitos abiertos sin comprender el filo que acababa de clavarme. Forcé una sonrisa que no sentía y dije: «¿Por qué preguntas eso, hijo?». Se encogió de hombros casi tímido. «Mamá dijo que no sabes cuidar las cosas. Dijo que quizá pronto no tengamos esta casa». Se me hizo un nudo en la garganta, pero me tragué el ardor y mantuve la voz serena. «No tienes que preocuparte por eso. Tu trabajo es solo jugar, estudiar y soñar a lo grande. Deja que yo me ocupe del resto». Él asintió lentamente, pero vi la duda ya plantada en su corazón. Esa noche, después de que se acostaran, me senté solo en la oscura sala. Podía oír su respiración arriba, firme e inocente, mientras que la mía se sentía entrecortada, rota. Mi esposa no solo me había dado la espalda, sino que estaba poniendo a mis hijos en mi contra. Esa traición pesaba más que cualquier documento legal, más que las palabras de cualquier abogado. Pensé entonces en mi padre, un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas profundamente arraigada. Una vez me dijo: «El respeto no se mendiga, se gana con silencio y verdad». En aquel momento no entendí lo que quería decir. Ahora su voz resonaba como una linterna en la oscuridad. Me decía que no luchara por el amor con manos desesperadas. Me decía que me mantuviera firme, incluso cuando todos me dieran la espalda, y que dejara que la verdad se revelara con el tiempo. Así que decidí volverme más silencioso, más frío, no por debilidad sino por determinación. No mendigaba su respeto. No luchaba por migajas de cariño mientras mi esposa les susurraba veneno al oído. En cambio, comencé a distanciarme, a prepararme. Por las mañanas, cuando mi hija apenas me contestaba, simplemente le daba un beso en la frente y me iba a trabajar sin presionar. Cuando mi hijo mayor ponía los ojos en blanco ante mi consejo, no lo regañaba. Dejé que el silencio cargara con el peso, y cuando mi hijo menor repetía otra verdad a medias que le había oído decir a su madre, le ponía la mano en la cabeza y le decía: «Algún día lo verás tú mismo». La casa se convirtió en un teatro, y yo era el actor silencioso, observando cómo se desarrollaba el guión. La voz de mi esposa resonaba por los pasillos, aguda y triunfal,
mientras la mía se suavizaba como un río que talla la piedra con el paso de los años. Pero el silencio no significa ceguera. Noté cómo la sonrisa de mi esposa se ensanchaba al atender llamadas nocturnas. Noté cómo se quedaba cerca de la ventana hablando en voz baja como saboreando el sabor de su inminente victoria. Y noté que ya no usaba su anillo de bodas excepto cuando había invitados. Había dejado de preguntar por qué. Ya no necesitaba respuestas. La verdad ya era demasiado clara. Una noche volví a casa antes de lo habitual. Los niños estaban en sus habitaciones con las puertas cerradas y la luz entrando a raudales. Mi esposa estaba sentada en la sala con una copa de vino, el teléfono pegado a la oreja. Al principio no me oyó. Me detuve en el pasillo rodeado por las sombras y escuché. Su risa era baja, casi petulante. Sí, el mes que viene todo será mío. Las palabras me atravesaron como una cuchilla fría. No solo estaba planeando, ya estaba en marcha. No solo buscaba mi amor ni mi nombre, ni siquiera mi lealtad. Lo quería todo. La casa, el negocio, los hijos, los años que había sacrificado. Por un instante la urgencia de entrar, de exigir respuestas me quemó por dentro. Pero la voz de mi padre se alzó de nuevo firme y severa: silencio y verdad. Así que me quedé allí en silencio sin ser visto, con la mandíbula apretada y la mano apoyada en el viejo reloj que llevaba en la muñeca, lo único que aún conservaba de mi padre. Ese reloj había marcado el paso de cada tormenta en mi vida. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo nunca se detiene, de que la paciencia era más fuerte que la rabia. Me di la vuelta, dejándola con sus susurros, con sus ilusiones de triunfo, porque ahora sabía que la tormenta no venía. Ya había llegado. Y ya no tuve miedo de ser arrastrado. Me senté al fondo de la sala, con las manos apoyadas en la mesa, firmes pero pesadas. El sonido de papeles revolviendo, el murmullo de voces y el crujido de los bancos de madera llenaban el aire. Había estado en lugares tranquilos antes, pero este silencio tenía un peso. Era el sonido del juicio, el sonido de la gente esperando ver a un hombre aplastado. Su abogado entró primero, alto y elegante, con esa seguridad que llenaba cada rincón de la sala. No me miró. Por ahí no le hacía falta. Para él yo ya estaba derrotado. Entonces entró ella, mi esposa, o quizás debería llamarla de otra manera. Vestía de una forma que denotaba poder. Sus tacones golpeaban el suelo como un redoble de tambor. La barbilla en alto, su sonrisa pequeña pero afilada, como un cuchillo destinado solo para mí. No me miró, ni una sola vez. En cambio le susurró algo a su abogado y rió suavemente, como si esto no fuera un tribunal sino un escenario, y ya supiera el final de la obra. Cuando entró el juez todos se pusieron de pie. Sentí una opresión en el pecho, pero mantuve la vista fija. Pensé en todas las noches que pasé despierto en la oscuridad, preguntándome cómo todo lo que había construido se había convertido en esto. Pensé en mis hijos con sus rostros de espaldas a mí, sus palabras ahora sonando más como las suyas que las mías. Pensé en la casa, la vida, los años, todo alineado como soldados esperando a que me lo arrebataran. Su abogado empezó. Su voz era suave, pulida y cruel. Su señoría, mi clienta ha sido paciente, generosa y más que justa. Sin embargo, se ha visto obligada a esta situación porque el acusado se niega a cooperar. Ha demorado, ignorado y tratado de eludir su responsabilidad. Hoy traemos la verdad. Me miró fijamente al decir esa última palabra, verdad, como si le perteneciera. La gente detrás de nosotros susurró, revolviéndose en sus asientos. Sentí que me quemaban los ojos. No hablé. Mi abogado me había dicho que no lo hiciera. El silencio, decía, a veces era el arma más poderosa, pero en mi interior mi silencio ya no era debilidad. Era espera. Su abogado continuó agitando papeles, enumerando demandas, cifras, acusaciones. Se burlaba de mí con cada mirada, con cada ceja levantada. Y entonces lo hizo. Sonrió. No al juez ni a su abogado, sino al espacio que nos separaba. Esa sonrisa que conocía tan bien, la que una vez me ablandó, ahora se había convertido en algo más. No era una sonrisa de amor. Era una victoria antes de que la pelea siquiera comenzara. Bajé la mirada a mis manos. Estaban firmes, no temblaban. Eso me sorprendió. Hace unas semanas me habría derrumbado bajo este peso, tragado por el dolor. Pero hoy, algo dentro de mí se negaba a derrumbarse. Cuando le tocó el turno a mi abogado, se mantuvo tranquilo. Su voz no era llamativa, pero tenía peso. Su señoría, comenzó,
Mi cliente no está aquí para luchar contra la justicia, está aquí para defenderla. Y aunque la parte contraria pinta una imagen de irresponsabilidad, la verdad reside en estos documentos. Colocó una carpeta sobre el escritorio del juez. Mi pecho se elevó lentamente al verla deslizarse por la madera. Esa carpeta representaba semanas de trabajo, noches de reunión, mañanas de silenciosa resistencia, prueba de que no había abandonado mis responsabilidades, prueba de que no era el villano que ella quería que fuera. La jueza abrió la carpeta pasando página tras página. Su abogado se inclinó hacia adelante con una sonrisa fugaz, solo por un instante. Mi esposa se removió en su asiento. Su mirada penetrante y segura hacía un momento se dirigió a los papeles, luego a otro lado y luego volvió a mirarlos. Era pequeño, tan pequeño, pero lo vi. La primera grieta. Mi abogado continuó firme y meditado. Aquí se responde a cada afirmación que presentan. Cada acusación, cada cifra, cada detalle no solo se cumplen sino que se superan. Mi cliente ha cumplido con sus obligaciones. Ha cumplido y mantenido. No ha eludido su responsabilidad. La ha asumido. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso los susurros se desvanecieron. No sonreí, no me regodeé. Simplemente me quedé allí sentado quieto dejando que la verdad se asentara en el aire como polvo después de una tormenta. Mi esposa finalmente me miró. Por primera vez ese día sus ojos se clavaron en los míos. Pero no había calidez ni amor, solo fuego y miedo enterrado profundamente pero vivo. La sesión terminó sin resolución. El juez dijo que se necesitaba más tiempo, más revisión, más audiencias. No fue una victoria, todavía no. Pero tampoco fue una derrota. Fue algo más el comienzo de la resistencia. Al vaciarse la sala, su abogado se acercó a ella, susurrando rápidamente, desvaneciendo su máscara de calma. Ella no respondió. Se puso de pie, con pasos más lentos, la barbilla aún alta, pero sin sonreír. Recogí mis cosas. Mi abogado me tocó el brazo. Esto es solo el principio, murmuró. Asentí con voz firme. Lo sé. Caminamos hacia la puerta. El sonido de tacones me seguía cada vez más cerca. Entonces sentí el calor de su presencia. Se inclinó hacia mí, su aliento rozándome la oreja. «Te arrepentirás de pelear conmigo», susurró en voz tan baja que solo yo la oí. Giré la cabeza ligeramente, lo suficiente para ver el borde de su rostro, sus ojos ardiendo. No respondí. No hacía falta. El silencio seguía siendo mi escudo. Y ahora también era mi arma. Salí de la sala del tribunal a la luz del sol, el aire más nítido que antes. Por primera vez en semanas lo sentí, no dolor ni desesperación, sino el silencioso comienzo de una fuerza. Y yo sabía que esto estaba lejos de terminar. Me quedé despierto en la oscuridad mirando al techo. La cama a mi lado estaba vacía. Ni una marca en la almohada ni rastro de su perfume. Ya ni siquiera se molestaba en fingir. Al principio, el vacío se sentía como un cuchillo, afilado y frío que me cortaba el pecho. Pero noche tras noche, a medida que el silencio se hacía más denso, empecé a darme cuenta de algo. La ausencia no era solo dolor, era libertad. Las ilusiones a las que me había aferrado se habían esfumado. Ya no había actuación, ni máscara, ni fingimiento de que ella aún compartía esta vida conmigo. Me acerqué a la mesita de noche y cogí el viejo reloj. Su tic-tac resonaba en la silenciosa habitación. Se lo había regalado años atrás, un símbolo del tiempo que creíamos construir juntos. Lo dejé con cuidado sobre su almohada vacía. Su sonido llenó el vacío que ella había dejado. Para mí era un recordatorio. Para ella no habría significado nada. La soledad me envolvió, pero extrañamente ya no era tan asfixiante como antes. Pensé en los amigos con los que había perdido el contacto, en la gente que había alejado porque creía que mi matrimonio era suficiente. Ahora me daba cuenta de cuánto de mí misma había renunciado viviendo a su sombra, sometiéndome a sus cambios de humor, a sus juegos, a su silenciosa crueldad. A la mañana siguiente llamé a un viejo amigo con el que no había hablado en años. Su voz era cálida, sorprendida, pero genuina. Quedamos para tomar un café y por primera vez en mucho tiempo me reí. No fue una risa forzada. No fue la risa vacía que había aprendido a usar en casa. Fue una risa de verdad. Fue como tomar aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Empecé a reconstruir pequeñas partes de mí misma.
Quedé con mis compañeros después del trabajo en lugar de correr a casa y encontrarme con una casa fría. Contacté con mi familia, gente de la que me había distanciado por vergüenza y orgullo. Cada conversación me recordaba que no estaba sola, por mucho que ella quisiera hacerme creer que sí. Pero incluso mientras encontraba destellos de luz sabía que no podía ignorar las sombras que ella proyectaba. En silencio, con cuidado, comencé a protegerme. Revisé nuestras cuentas, comprobé los saldos, tomé notas. No hice grandes movimientos, solo pequeños pasos para asegurarme de que no pudiera desnudarme. No estaba luchando contra ella abiertamente, todavía no. Pero ya no me quedaba de brazos cruzados. Una noche llegué tarde a casa. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. Entré en la habitación y vi el reloj aún sobre su almohada justo donde lo había dejado. Su tic-tac constante llenaba la habitación. Me senté al borde de la cama y lo miré, imaginándola pasando junto a él cada noche, ignorándolo, desestimándolo. Estaba perdiendo el tiempo, perdiéndonos a nosotros, y el reloj me decía que ni siquiera le importaba. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era mi abogado. Su voz era firme, pero podía percibir su peso. He estado revisando unos documentos, dijo, y encontré algo que debes ver. Me incliné hacia adelante apretando con fuerza el teléfono. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Luego dijo, ella falsificó tu firma. Una importante transferencia de activos, ya está en marcha. Las palabras me impactaron. Me quedé allí en silencio mirando el reloj sobre su almohada, cuyo tic-tac ahora sonaba más fuerte, más áspero, como si estuviera en cuenta regresiva hacia algo que no podía detener. Se cree intocable, continuó en voz baja, pero esto lo cambia todo. Podemos usar esto. Mi pecho se encogió, no de dolor esta vez, sino de algo más duro, más frío. Se habían cruzado los límites. La traición se había convertido en crimen. Susurré en la oscuridad sin saber si hablaba conmigo mismo o con la cama vacía a mi lado. Cree que el tiempo la acompaña. El reloj hacía tic-tac, constante e implacable. Y por primera vez me sentí listo para dejar que el tiempo cuente regresivamente. Llegué a casa más tarde de lo habitual esa noche. No por trabajo, sino porque necesitaba tranquilidad antes de adentrarme en la tormenta. La casa se sentía más pesada de lo habitual, como si las paredes hubieran estado escuchando cada mentira susurrada, cada traición oculta. Durante días había llevado mi silencio como una armadura, pero esa noche ese silencio ya no era suficiente. Estaba en la sala revisando su teléfono con las piernas estiradas, como si no solo fuera dueña del sofá sino también del aire que respiraba. Al verme ni siquiera se molestó en mostrarse culpable. Sus ojos se encontraron con los míos con esa confianza fría y aguda de quien cree haber ganado. ¿Vuelves tarde otra vez?, preguntó, con un tono casual pero teñido de desdén. Dejé las llaves sobre la mesa y no respondí de inmediato. La observé un momento, la mujer que una vez creí mi mundo, ahora una desconocida que había destruido todo puente entre nosotros. Finalmente dije, al menos vuelvo a casa. Levantó la cabeza de golpe. Entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Las palabras me supieron raras porque durante tanto tiempo las había reprimido, pero esta noche no. Significa que he visto la cama vacía demasiadas noches. Significa que sé cuando un matrimonio se convierte en una obra de teatro y uno de nosotros dejó de actuar hace mucho tiempo. Se irguió en su asiento con voz aguda. Te lo estás imaginando. Siempre lo tergiversas todo para hacerme la mala. Negué con la cabeza lentamente, con calma. No necesito tergiversar nada. La verdad se dobla sola cuando la sigues forzando. Sus labios se separaron, listos para contraatacar, pero por primera vez en meses mi voz sonó más fuerte que sus mentiras. Los niños se habían reunido cerca del pasillo. Los vi de reojo con sus caritas asomando, los ojos abiertos entre el miedo y la confusión. Ella también lo notó, y su tono cambió, intentando inclinar las luces del escenario a su favor. ¿Lo ven, niños?, dijo con la voz repentinamente suave, fingiendo preocupación. Su padre está cansado. Dice cosas que no siente. Me acerqué, con pasos firmes, cada uno como un tambor que resonaba en mi pecho. No, lo digo en serio. Mi voz era tranquila, pero de ese silencio que no necesita volumen. Tus mentiras no necesitan mi ira para exponerlas. Se derrumban bajo el peso de la verdad. Se puso de pie con la tensión irradiando por todo el cuerpo. Eres patético, siempre haciéndote el mártir, actuando como si el silencio te hiciera noble.
¿Te crees mejor que yo? Me quedé allí lo suficientemente cerca como para ver el destello en sus ojos. No culpa sino miedo a ser desenmascarada. Dije las palabras que había estado reprimiendo, palabras más agudas que cualquier grito. La venganza más ruidosa es el silencio lleno de verdad. Su rostro se contorsionó, la furia atravesó su máscara. Por un instante la habitación se congeló. Los niños se quedaron sin aliento. Mi corazón latía con fuerza firme. Entonces sucedió. Su mano se movió rápidamente impactando en mi mejilla con un crujido agudo que resonó por toda la habitación. El escozor se extendió por mi piel pero no me inmuté, no retrocedí. Simplemente me quedé allí, dejando que el momento flotara en el aire. Los niños se quedaron congelados con sus ojos fijos en nosotros y su mundo se inclinó de una manera que nunca olvidarían. Y lo supe, algo se había roto esa noche, no solo en mí sino en la imagen que ella había trabajado tanto en construir. Me senté en mi escritorio mucho después de la medianoche con la lámpara apagada y la casa envuelta en silencio. Durante años había soportado el peso de su traición en silencio, pero esta noche mis manos hablarían como nunca lo hizo mi boca. Los papeles que tenía ante mí no eran solo documentos legales, eran fragmentos de mi vida. Cada sacrificio, cada herida, cada prueba de cómo di y cómo ella tomó. Sostuve el bolígrafo entre los dedos y me detuve, mirando la página en blanco. Los recuerdos me oprimían como sombras. Recordé los días que trabajé horas extra para que ella descansara, las noches que abracé a nuestros hijos mientras ella desaparecía con excusas, cómo dejé que su voz ahogara la mía porque la paz parecía valer más que el orgullo. Lo escribí todo, no como quejas sino como la verdad grabada en tinta. Mi silencio nunca fue debilidad, escribí. Fue fuerza, pero ahora el silencio tiene voz y es más fuerte que cualquier mentira. Reuní las pruebas una por una, las transferencias bancarias, los recibos firmados, los mensajes que ella creía que nunca vería. Cada una fue colocada cuidadosamente en el sobre como una pieza de un rompecabezas que solo yo podía completar. Al amanecer sellé la última carta con mano firme. El juzgado se llenó de susurros cuando llegué. Los familiares que antes sonreían con sorna ante mi silenciosa resistencia ahora apartaban la mirada. Los amigos que se reían de mi paciencia se removían en sus asientos inquietos. Ella estaba sentada frente a mí, de aspecto impecable con una sonrisa ensayada como una máscara. Pero por primera vez parecía insegura. El juez ordenó la lectura de las cartas. Mi abogado se puso de pie abriendo el primer sobre con mano tranquila. Mientras las palabras resonaban por la sala, el silencio se hizo más denso. Línea a línea la verdad se desveló. Mis sacrificios fueron expresados todo en voz alta, mi lealtad se opuso a sus planes. Los recibos revelaron su avaricia, las transferencias mostraron su traición, los mensajes expusieron su crueldad. Intentó interrumpir con voz cortante, pero el juez levantó la mano. Ya tendrás tu turno, dijo con firmeza. Vi cómo su máscara se agrietaba. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de apoyo, pero solo encontró rostros avergonzados. Los susurros se convirtieron en miradas fijas. Los familiares que antes la apoyaban ahora no podían mirarla a los ojos. Los amigos que se burlaban de mi paciencia se alejaron de ella como si la distancia pudiera limpiarlos de su antigua lealtad. Una de sus primas se inclinó hacia otra y murmuró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Nunca pensé que fuera tan grave. Las palabras no iban dirigidas a mí, pero aún así me llegaron. Por primera vez, mi silencio no era pesado. Era poderoso. La sala ya no se reía de mí. La juzgaba a ella. Mi abogado cerró el último sobre con voz serena pero tajante. Estas no son acusaciones, señoría. Son verdades. Cada una respaldada por pruebas, cada una refleja años de sacrificio que se encontraron con la traición. El juez se ajustó las gafas con expresión indescifrable. Nos miró a mí, a ella y luego a mí. Su mazo golpeó una vez exigiendo atención. Mañana, anunció con voz firme, se dictará sentencia definitiva. Se revelará la división de bienes y la custodia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Se quedó paralizada, su sonrisa perfecta desapareció, reemplazada por un destello de miedo. La sala del tribunal se estremeció cuando todos exhalaron a la vez. Me quedé quieto con las manos cruzadas. No necesitaba hablar. La verdad ya había hablado más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera decir. La sala del tribunal se sentía más fría esa mañana. No por el aire, sino por el silencio que se cernía como una espada sobre todos nosotros.
Me senté en el banco de madera con las manos bien juntas, el viejo reloj de mi padre escondido bajo la manga de la camisa. Su tic-tac constante era el único sonido en el que confiaba. No miré mucho a mi alrededor. Los parientes, los vecinos, los supuestos amigos que una vez murmuraban a mis espaldas ya no importaban. Hoy no se trataba de ellos, hoy se trataba de la verdad. Y la verdad tiene la capacidad de forjar su propio camino sin importar cuántos muros construyas contra ella. Su abogado revolvía sus papeles con menos confianza que antes. La arrogancia que antes bailaba en sus labios se había desvanecido. Ella se sentó a su lado con la mirada fija en la habitación evitando la mía. Me pregunté qué vería en esas miradas fugaces, miedo, vergüenza o simplemente el desesperado intento de aferrarse a una máscara ya resquebrajada. La voz del juez finalmente llenó la sala. Comenzaremos con la división de bienes y la custodia. Se han revisado todas las pruebas, cartas y documentos de apoyo. Mi corazón no latía con fuerza. Mis manos no temblaban. Durante semanas había plasmado mis verdades en esas páginas, relatos de sacrificios, traiciones, recibos de lo que di y de lo que me robaron. Cada palabra era mi silencioso testimonio. El juez continuó: el tribunal reconoce las transferencias fraudulentas realizadas a su nombre. Los bienes se reequilibrarán equitativamente. La custodia de los hijos será compartida, pero con el reconocimiento de su estabilidad y provisión constantes. Un murmullo recorrió la multitud. Oí suaves murmullos, de esos que antes me herían, pero que ahora tenían un tono diferente. La incredulidad se transformó en respeto silencioso. Su abogado se acercó y le susurró algo. Ella apartó el brazo con el rostro tenso por la ira. Él se recostó exhalando y su sonrisa orgullosa desapareció. Por primera vez su refinada confianza parecía cristal barato bajo presión. Bajé la mirada. El reloj seguía sonando. El tiempo seguía siendo mío. Los niños se sentaron al fondo, cerca de su familia. Primero capté la mirada de mi hijo. Me miró de otra manera, menos confundido, más inquisitivo. Mi hija se inclinó hacia él susurrando, pálida, con las manos retorciéndose nerviosamente en el regazo. No estaban celebrando. No estaban eligiendo bando. Empezaban a ver las grietas de lo que se les había ocultado, y eso me bastó. El mazo del juez dio un golpe. Con esto concluye el fallo de hoy. Se levanta la sesión. Las sillas rasparon. Los papeles crujieron. La gente empezó a levantarse satisfecha, su curiosidad a punto de susurrar. Pero permanecí sentado un momento más. No tenía prisa por irme. Por primera vez no sentí la necesidad de demostrarle nada a nadie. Se levantó rápidamente con paso firme y su abogado la seguía como una sombra a la que ya no le importaba su origen. Su conversación era baja, apresurada, tensa. Su familia ya no corría a su lado como antes. Incluso sus miradas habían cambiado de la defensa a la silenciosa decepción. Me levanté lentamente. Sentía las piernas pesadas pero no débiles. Pesadas por el peso de los años finalmente asentados. Baba. La palabra era suave e insegura. La voz de mi hijo. Me giré mirándolo fijamente esta vez. Dudó un momento y luego se acercó. Mi hija lo siguió aferrada a su manga. No lo entiendo todo, susurró, pero sé que no mentiste. Le puse una mano en el hombro firme y firme. Algún día lo entenderás todo. Por ahora solo recuerda, la verdad no necesita gritar. Espera. Sus ojos se llenaron de algo que no había visto en meses, confianza frágil pero viva. Miré a mi hija. Estaba callada con los ojos abiertos y los labios temblorosos como si las palabras quisieran escapar pero no pudieran. En cambio simplemente me tomó la mano. Dejé que la tomara. No hacían falta discursos. Algunas verdades se expresaban mejor en silencio que con palabras. Salimos juntos de la sala del tribunal. La luz de la tarde se derramaba por las escaleras. Detrás de nosotros las voces anunciaban su nombre, sus decisiones, su caída. Delante de nosotros el aire estaba limpio. No sonreí. La victoria no era algo para presumir. La dignidad no requiere celebración. Solo requiere mantenerse erguido cuando la tormenta haya pasado. Al pie de las escaleras me detuve y me retiré un poco la manga. El viejo reloj brillaba tenuemente bajo el sol, sus manecillas seguían moviéndose firmes como siempre. Mi padre me dijo una vez: mientras siga funcionando seguirás en pie. No importa lo que te quiten, no importa cómo te destruyan, si aún respiras te reconstruyes. El reloj todavía hacía tic-tac.
Apreté mi manga nuevamente y tomé una respiración que se sintió diferente a todas las respiraciones anteriores, más liviana, más libre. Lo que ellos intentaron romper en silencio, yo lo reconstruí en silencio. Y mientras caminaba con mis hijos a mi lado, sabía que el ruido de los demás se desvanecería, pero el tic-tac constante de ese reloj permanecería. Un recordatorio, una promesa, una verdad. Me senté en la tranquilidad de mi hogar, un silencio más denso que nunca. La tormenta había pasado, pero las paredes aún resonaban. Los papeles estaban archivados, la sala del tribunal vacía, y aún así el peso de los años persistía en el aire. Miré alrededor de la casa que una vez parecía un campo de batalla. Ahora parecía un escenario vacío después de que los actores se hubieran ido. No era un triunfo. No había victoria en ver a alguien a quien una vez amaste derrumbarse bajo la verdad. Se había hecho justicia, pero la justicia no tiene sabor ni dulzura. Es solo equilibrio frío y firme. Y ese equilibrio tuvo un precio. Me recosté, con el viejo reloj de mi padre sobre la mesa. Lo había vivido todo: la traición, las audiencias, las noches silenciosas en las que apreté los puños para no derrumbarme. Lo recogí, sintiendo la suavidad de su esfera, el pulso constante de su tic-tac. Me recordó a él, a cómo siempre me decía: el tiempo nunca miente, la gente sí, pero el tiempo siempre muestra lo real. Los niños no habían llamado mucho desde la audiencia. No podía culparlos. Habían quedado atrapados en el medio, desgarrados por sus susurros, cegados por su encanto. Recordé cómo me miraron ese día en el tribunal, con la mirada perdida, la incertidumbre abriéndose paso. Esa grieta en su lealtad no fue obra mía, fue la verdad abriéndose paso entre la niebla. Una noche mi hijo mayor pasó por mi casa. Se quedó en la puerta con las manos metidas en los bolsillos, evitando mi mirada. «Papá», dijo en voz baja. No sé qué decir. No respondí de inmediato. Lo dejé allí en silencio. Finalmente le dije: «No tienes que decir nada, solo siéntate». Entró, dudó un momento y se sentó en la silla frente a mí. Por primera vez en meses, quizá años, parecía más pequeño, como el niño que una vez corrió hacia mí después de rasparse las rodillas. «Pensé que eras tú quien nos estaba separando», dijo con la mirada fija en el suelo. «Pensé que eras fría, distante. Pero vi lo que hizo. Vi hasta dónde llegó». Su voz se quebró. Ya no era ira. Era culpa. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Creíste lo que viste. Eso hacen los niños. No te culpo». Finalmente me miró, con los ojos rojos pero inquisitivos. «¿La odias?». Negué con la cabeza. Odiar es fácil. Odiar es ruidoso. Elegí el silencio. Ese silencio me salvó. Asintió lentamente, como si las palabras calaran más hondo de lo que esperaba. Por un rato nos quedamos sentados, sin explicaciones, sin exigencias, solo la silenciosa presencia de dos personas que casi se pierden. Unos días después mi hija me llamó. Su voz era vacilante, cautelosa, como si temiera que no contestara. «Papá», susurró. Ya no sabía que era verdad. Podía oír el temblor en su respiración, el peso de la vergüenza. «La verdad no se apresura», dije en voz baja. «Llega cuando está lista. Y ya está aquí. Con eso basta». Hubo silencio al teléfono, y luego un sollozo silencioso. No necesitaba explicarse. Yo no necesitaba preguntar. La vida no volvió a ser como antes. Hay cosas que nunca vuelven a ser como antes. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Pero se puede reconstruir poco a poco, pieza por pieza, si ambas partes están dispuestas. Y vi los primeros y frágiles pasos de esa reconstrucción en sus ojos. Pasaba más tiempo sola que con nadie, pero la soledad ya no era un castigo. Era un espacio para respirar, para recordar quién era antes de todo esto. Cocinaba comidas sencillas, limpiaba la casa, me sentaba en el porche por las noches, escuchando el tenue canto de los grillos. El mundo no se había acabado, simplemente había cambiado. A veces tarde por la noche me sentaba con el reloj de mi padre, dándole cuerda suavemente, escuchando su tic-tac constante. Era un sonido que sobrevivía a las mentiras, la traición y la pérdida. Era un recordatorio de que nada detiene el avance, ni siquiera yo. «El tiempo dijo la verdad», susurré una noche. Las palabras resonaron en el silencio como una oración. La casa estaba en silencio. Sentía el pecho más ligero que en años. Por primera vez no sentí necesidad de luchar,
ni necesidad de dar explicaciones. Lo que necesitaba ser mostrado se había mostrado. Lo que necesitaba romper, se había roto. Entonces llegó el sonido, un timbre agudo y hueco que rompió el silencio. El timbre. Me quedé paralizado con el reloj aún en la mano. Lentamente lo dejé sobre la mesa y me puse de pie. Mis pasos resonaban al cruzar la habitación, cada uno más pesado que el anterior. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí. No con la arrogancia que recordaba, no con el fuego de la batalla en sus ojos. Era más pequeña, diferente. Su rostro tenía sombras que nunca antes había visto. «¿Podemos hablar?», preguntó. Su voz no era la que esperaba.